Ahora sí, les saludo a cada uno de ustedes, le doy la bienvenida a cada uno, hermana Alicia, hermano Jacob, hermana Jocelyn, hermana Marjorie. Damos gracias a Dios porque ahora sí podemos estar, bueno, estando en casa es mucho mejor. El día martes no estaba en casa y bueno, me ha pasado ya cada vez que estoy en otro lugar, dependo mucho del internet que hay en casas y a veces es muy malo y no me funciona. Bueno, así que salí, ¿no es cierto?, en la camioneta y bueno, se me cayó al final, pero aparentemente siguió, ¿no es cierto?, la sesión y la reunión acá. Yo pensé que se había acabado y bueno, gracias a Dios que igual, ¿no es cierto?, pudimos subir después también la grabación para que ustedes puedan tener la clase, ¿no es cierto?, de la iglesia de Filipo. Entonces hemos avanzado con Efesios, Filipenses y hoy día terminamos con Colosenses y Filimón. Como se estudian juntos, por eso, ¿no es cierto?, no, lo tomamos así y así que vamos a estar, yo creo, muy bien en el tiempo. Y hoy, ¿no es cierto?, también ustedes, ¿no es cierto?, tienen que entregar sus tareas, pero también les voy a dar plazo que lo puedan hacer hasta mañana, ¿verdad? Hasta las 23:59 de la noche, ¿verdad? Puedan entregar sus tareas. Y la prueba, para que no se asusten, la prueba yo, cuando terminemos la clase, ¿no es cierto?, ahora de Filimón y de Colosense, yo les voy a enviar la prueba. Y van a tener también hasta mañana, hasta las 23:59, para que puedan, ¿no es cierto?, reenviarme la prueba, ¿ya? Así que para que puedan estar tranquilos y no estén pendientes, ¿no es cierto?, de que termine luego el profe para hacer la prueba. Así que le vamos a dejar, ¿no es cierto?, bastante tiempo para que ustedes lo puedan hacer. Sabemos que el Señor está con cada uno de ustedes, así que no creo que van a copiar, sino que, ¿no es cierto?, van a responder de acuerdo a lo que pudieron leer, aprender y entender, ¿ya? Así que con la ayuda del Señor esperamos, ¿no es cierto?, que Él nos pueda bendecir y que hayan podido aprender más de lo que el Señor tenía para cada uno de ustedes. Pero vamos antes de orar a leer un pasaje de la Escritura que está en Colosenses, capítulo 1, un pasaje muy conocido, Colosenses, capítulo 1, verso 15. Dice la palabra del Señor: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ya ahí está hablando del Señor Jesús. El apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, ¿no es cierto?, le está diciendo que Jesús es la imagen de Dios. Si alguien, ¿no es cierto?, quería conocer o ver a Dios, solamente lo puede ver a través, ¿no es cierto?, del Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, recuerde usted que Moisés le pide a Dios: sí, déjame ver tu rostro, y dice: no, nadie puede ver mi rostro, porque si alguien ve mi rostro, muere por la santidad, ¿no es cierto?, que hay en la persona de nuestro Dios. Y el verso 16 dice: porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas por él subsisten. Y después sigue, ¿no es cierto? Y él es la cabeza del cuerpo, hablando también del Señor Jesucristo y dándole, ¿no es cierto?, este valor y esta importancia que vemos en cada una de las cartas que escribe el apóstol Pablo, aún estando en esta situación adversa como era estar en la cárcel. Pero eso nos muestra, ¿no es cierto?, que él, en vez de abocarse a quejarse, ¿no es cierto?, a lamentarse, ¿qué hace? Él busca más del Señor y tiene una revelación más profunda, más íntima del Señor. Y por eso, ¿no es cierto?, él puede decir, ¿verdad?, Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Ahora, esta palabra imagen, queridos hermanos, que aparece acá, es la figura ya de una moneda. Y si usted tiene una moneda de 100, una moneda de 500 y toma otra moneda de 100 o otra moneda de 500 y las compara, esas monedas son exactamente igual. Pesan lo mismo, ¿verdad? Y si usted las revuelve, no sabría, ¿verdad?, cuál fue la que tomó primero, porque pesan lo mismo, son exactamente igual. Entonces, cuando dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, está diciendo que Jesús y Dios son uno. ¿Ya? Él es Dios, ¿ya? Entonces es tremendo porque, ¿lo es cierto?, ahí está hablando de la divinidad o de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. No así como la figura que aparece allí, ¿verdad?, en Génesis, cuando dice que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. La palabra imagen en Génesis no es la misma que aparece aquí en Colosenses, que es de una moneda exactamente igual. La que aparece ahí en Génesis, y creo que alguna vez se lo comenté, es la palabra, ¿no es cierto?, que es una sombra. Entonces nosotros tenemos algunas cosas de Dios, pero no somos dioses, ¿ya? Como los mormones, ¿no es cierto?, señalan que todos vamos a terminar siendo dioses. Eso es una herejía, ya no está en la escritura, pero sí
¿no es cierto?, en nosotros mora el Espíritu Santo y hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, tenemos, ¿no es cierto?, ciertos atributos o cierta figura o cierta, ¿no es cierto?, sombra de Dios. ¿Cómo cuál? Nosotros tenemos sentimientos. Los animales no tienen sentimientos, aunque a veces actúan con más sentimiento que los seres humanos, pero se supone que ellos, ¿no es cierto?, se reproducen por instinto. El ser humano es por sentimiento, es decir, usted escogió a su esposo, a su esposa, ¿verdad? Y decidieron vivir la vida juntos para construir su casa y su familia. En cambio, los animales no, ¿verdad? También nosotros tenemos raciocinio, tenemos la capacidad de pensar. Es verdad que los animales son inteligentes, pero los animales no han sido capaces de construir una civilización, de construir una ciudad. Nosotros, ¿no es cierto?, a pesar de que perdimos ciertas capacidades intelectuales allí en la caída, ¿verdad? Tenemos esa capacidad de razonar, ¿verdad? De saber lo que es bueno, lo que es malo, ¿verdad? Y también sabemos cuándo podemos herir o dañar a otra persona. Entonces tenemos sentimientos, emociones como el amor, ¿verdad? Tenemos también la capacidad, ¿verdad?, de razonar y también tenemos otra capacidad que es el libre albedrío, que tenemos la capacidad de decidir, de tomar decisiones. Ninguno de nosotros fue obligado a servir al Señor, ¿verdad? Sino que voluntariamente, quizás vivimos circunstancias totalmente distintas, diferentes, pero tomamos, ¿no es cierto?, la fe y creímos en el Señor Jesucristo, ¿verdad?, por voluntad propia. Entonces, al terminar esta reflexión, ¿verdad, hermanos? Sobre esto, esta palabra imagen, ¿no es cierto?, que nos habla de que Jesús es la imagen del Dios invisible. Por eso, ¿no es cierto?, el Señor allí en Juan capítulo 14, si no me equivoco, cuando Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y él le dice, Felipe, ¿cuánto tiempo has estado conmigo? ¿Verdad? Diciéndole, mira, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Qué tremendo, hermanos. Entonces, Cristo es Dios. Jesucristo es Dios. Y en el libro de Colosenses, nuevamente lo comenzamos, ¿no es cierto?, a ver, ¿verdad?, de una perspectiva profunda de el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, que nos muestra a este Cristo. ¿Ya? Y bueno, hoy veremos, ¿no es cierto?, algunas herejías que se estaban levantando en la iglesia de Colosa y que por eso también el apóstol Pablo tiene que, ¿no es cierto?, llamarle un poquito la atención. Pero vamos a orar para que podamos pasar de lleno, ¿no es cierto?, a la clase de hoy. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo en el cual hemos estado, Señor, estudiando tu palabra, las epístolas, Señor, carcelarias, Dios mío, la vida del apóstol Pablo, que nos enseña, que nos muestra, Dios mío, tantas cosas hermosas y maravillosas de lo que sucede, Dios mío, en tu iglesia. Señor, gracias por esa profundidad y esa riqueza doctrinal, Señor, y práctica que tiene el apóstol Pablo a través de cada una de estas cartas. Ayúdanos, Señor, para que también nosotros podamos tener esa relación tan estrecha y tan profunda contigo y que podamos, Señor amado, conocer a Dios a través de ti. Bendícenos hoy, Señor, y pedimos que tú puedas glorificarte en la vida de cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, después de esta pequeña reflexión, queridos hermanos, ¿verdad? Vamos a ir a la clase de hoy. Bueno, aquellos que se han ido añadiendo, ¿verdad? El día de hoy, ¿no es cierto? Teníamos que entregar nuestros trabajos y también teníamos el examen final, ¿ya? Entonces, vamos a dar la clase de Colosenses y de Filimón y después yo le voy a entregar la prueba. Ustedes van a tener hasta mañana, hasta las 23:59, antes que acabe el día de mañana, ¿no es cierto?, para entregarme sus trabajos y para entregarme también la prueba. ¿Ya? Así que para que estén tranquilos, no estemos apurados, ¿verdad?, con la clase que vamos a ver en el día de hoy. ¿Ya? Entonces, hasta mañana, 23:59. Bueno, aquellos que van a ver después el video, ¿no es cierto?, también puedan saber esto, que hasta mañana, 23:59 de la noche, tienen para entregar sus trabajos y también la prueba que la vamos a hacer o la vamos a entregar a través de acá, de Zoom, y también la vamos a entregar ahí en el WhatsApp, ¿no es cierto?, en el grupo para aquellos que quizás no van a estar hoy día, ¿ya? Así que vamos entonces, queridos hermanos, quiero compartirles, antes que todo, ¿no es cierto?, acá quiero compartirles un pequeñito video, esperen un poquito, que no era este. Ahora sí, vamos con el videito.
La carta de Pablo a los Colosenses fue escrita durante una de las muchas prisiones de Pablo por anunciar a Jesús como el Señor resucitado. Y la carta está dirigida a un grupo de personas que Pablo nunca había conocido, que formaban una comunidad de iglesias que él no inició. Esta iglesia en Colosas fue iniciada por un colaborador de Pablo llamado Epafras, quien era de esa ciudad. Epafras había visitado a Pablo en prisión recientemente y le informó acerca de lo bien que estaban los colosenses en general, pero también le mencionó algunas de las presiones culturales que los tentaban a darle la espalda a Jesús. Así que Pablo escribió esta carta para animar a los colosenses a que aborden los asuntos que Epafras expuso y para retarlos a una mayor devoción a Jesús. El diseño de la carta y su flujo de pensamiento son muy fáciles de seguir. El movimiento inicial se enfoca en Jesús como el Mesías exaltado. Luego, Pablo continúa mostrando cómo su sufrimiento en la prisión es en dedicación a Jesús exaltado. Y después, aborda las presiones que están tentando a los colosenses para darle la espalda a Jesús. Después de esto, él explora la nueva manera de vivir que la resurrección de Jesús ha abierto para ellos. Así que la carta abre con 2 oraciones. Pablo primero agradece a Dios porque Epafras le comunicó que los colosenses han sido completamente fieles a Jesús, mostrando su amor por Dios y por su prójimo. Todo por la esperanza que tienen en la nueva creación que Jesús tiene preparada para ellos. Y continúa orando para que ellos crezcan en sabiduría y entendimiento acerca de Jesús. Y luego Pablo colocó un poema aquí para ayudar a los colosenses y a nosotros a hacer exactamente eso. Este es el centro del capítulo 1, un poema que se trata sobre el Mesías crucificado y exaltado. Tiene 2 versos paralelos y está lleno del lenguaje y las figuras de los libros de Génesis, Éxodo, Salmos y Proverbios. El primer verso explora cómo Jesús es la verdadera imagen de Dios. En él, todo el carácter y el propósito de Dios están encarnados en un ser humano. Él es el primogénito, una frase del Antiguo Testamento que expresa la estatura real de Jesús sobre toda la creación. Él comparte su identidad misma con el único Dios verdadero y creador, y a través de él toda la realidad ha sido creada, todos los poderes y autoridades, espirituales y humanas. Es en Jesús el Mesías que descubrimos al mismísimo autor y rey de la creación. Así que en el segundo verso descubrimos que Él es también el que está produciendo una nueva creación. Él es la cabeza de un nuevo cuerpo, lo que se refiere al pueblo de Jesús, la nueva humanidad de la cual su resurrección misma es un prototipo. En Él mora la presencia gloriosa de Dios manifestada en el templo. Así que es a través de la muerte y resurrección de Jesús que Dios ha reconciliado consigo mismo a la humanidad, a todos los poderes espirituales, a toda la creación. Este es un poema asombroso y Pablo continuará refiriéndose a él en el desarrollo de la carta. Así que primero nos muestra cómo la verdad de este poema transforma su propia experiencia de sufrir en prisión. Él está siendo castigado por anunciar al mundo griego y romano que Jesús es el Señor y el Rey resucitado. Así que su sufrimiento, piensa él, no es una señal de derrota. En realidad es su manera de participar en el mismísimo sufrimiento de Jesús, realizado como un acto de amor. Y así, sus dificultades en realidad son una causa de gozo. Él está en prisión por las sorprendentes noticias de que el Mesías resucitado de Israel está creando una nueva familia multiétnica. Y aún más, así como la gloria divina mora en Jesús, Jesús mora en y a través de su familia internacional, o como dice Pablo, el Mesías en ustedes, la esperanza de gloria. Luego Pablo aborda las presiones culturales que están tentando a los colosenses a darle la espalda a Jesús. Ellos estaban siendo confrontados por una combinación de politeísmo místico, junto con una presión por guardar las leyes de la Torá. Todos estos nuevos cristianos habían crecido adorando a los varios dioses griegos y romanos que gobernaban las diferentes arenas de la vida humana, y muchos de ellos simplemente concluyeron que Jesús era una deidad más a la que podían adorar. También existía una gran presión por parte de la comunidad judeocristiana para que estos no judíos completaran su compromiso con el Mesías, obedeciendo todas las leyes que se encontraban en la Torá. Específicamente, él menciona comer una dieta kosher, guardar los días sagrados y la circuncisión. Es un problema muy similar al que trató en la carta a los Gálatas.
Para Pablo, ceder ante cualquiera de esas dos tentaciones es transigencia. Es fallar en entender quién Jesús realmente es y lo que Él hizo a su favor. Los colosenses solían vivir con miedo de los poderes espirituales y espíritus elementales, como Pablo los llama. Pero Jesús venció sobre estos con su muerte y resurrección. Él liberó a los colosenses de cualquier obligación hacia ellos, de la misma manera en que Jesús cumplió a nuestro favor todas las leyes de la Torá, las cuales, de todos modos, nunca tuvieron el poder de transformar el corazón humano egoísta. Y entonces, en función de lo que Jesús hizo en su vida, muerte y resurrección, no les falta nada. No necesita ser complementado con obediencia a las leyes. De cualquier forma, Él es la realidad a la que todas las leyes de la Torá apuntaban. En lugar de las leyes, los seguidores de Jesús tienen el poder de ser transformados por su resurrección, y eso es lo que Pablo continúa explorando. Seguir a Jesús significa unirse a su nueva humanidad, porque ahora sus vidas han sido unidas a la vida resucitada de Jesús. Y esta es la razón por la que Pablo reta a los colosenses a poner sus mentes en las cosas de arriba, donde está sentado el Mesías a la diestra de Dios. Ahora, Pablo aquí no quiere decir piensen sobre cómo algún día van a dejar la tierra e ir al cielo. Más bien, los cielos son el lugar trascendente desde donde Jesús gobierna ahora sobre toda la creación, y desde allí Él regresará un día para transformar todas las cosas. O, como dice Pablo, cuando el Mesías, que es vuestra vida, sea revelado, ustedes también serán revelados con Él en gloria. De manera que Pablo los reta a vivir en el presente como la nueva clase de humanos en los que un día se convertirán. Él usa la imagen de la vieja humanidad de ellos, caracterizada por una sexualidad distorsionada y una manera destructiva de hablar. Para los cristianos, esa humanidad murió con Jesús y ha sido reemplazada por la humanidad nueva de Jesús, la cual se caracteriza por la misericordia y la generosidad, por el perdón y el amor. Y esta humanidad trasciende las fronteras étnicas y sociales de nuestro mundo para crear, en las palabras de Pablo, un pueblo donde no hay griego ni judío, circunciso o incircunciso, esclavo o libre, sino que el Mesías es todo y en todos. Luego Pablo se pone muy práctico y le muestra a los colosenses cómo esta nueva humanidad podría lucir en el hogar romano del primer siglo, el cual era una institución realmente autoritaria, donde el patriarca tenía el poder sobre la vida y la muerte de su esposa, hijos y esclavos. Pero así no debía ser en el hogar cristiano. Aquí, el Jesús resucitado es el verdadero Señor. Así que en el Señor, la esposa le permite a su esposo hacerse responsable de ella, y el esposo está sujeto a Jesús al amar a su esposa y poner el bienestar de ella delante del suyo. En un hogar donde Jesús es Señor, los niños no son objetos, sino que son guiados a la madurez y al respeto, y los padres deben criar a los niños con paciencia y entendimiento. Los cristianos que son esclavos deben honrar a sus amos humanos, precisamente porque ellos no son el verdadero amo, sino Jesús. Y los cristianos que tienen esclavos deben entender que este esclavo no es su propiedad, sino más bien un compañero del cuerpo de Cristo que debe ser honrado y recibido en amor. Y aquí Pablo está caminando en una línea muy delgada. Él está moldeando la institución romana más básica alrededor de Jesús, quien gobierna el mundo con su amor sacrificial. Así que, aunque Pablo no abolió la estructura del hogar como tal, el Mesías exaltado demanda que ella sea transformada hasta el punto de ser casi irreconocible para cualquier romano que viva en Colosas. Puedes ver esto más claramente en la conclusión de la carta. Después de una petición de oración, Pablo aplica estas instrucciones sobre los amos y esclavos cristianos, y descubrimos que Tíquico es el que llevará y leerá esta carta a los colosenses. Y él está acompañado de un tal Onésimo, quien era un ex esclavo de un cristiano colosense llamado Filemón. Y descubrimos de otra carta dirigida a Filemón que Onésimo había escapado de su amo. Este era un crimen digno de prisión. Pero Pablo pide a toda la iglesia que reciba a Onésimo como un hermano fiel y amado en el Señor. Y luego, en la carta a Filemón, Pablo dice que él debe recibir a Onésimo ya no como un esclavo, sino como a un hermano. Eso sí que es terminar una carta con un impactante golpe. Así que, en la carta a los colosenses, Pablo nos está invitando a ver que ninguna parte de la existencia humana está fuera del alcance del gobierno amoroso y liberador del Jesús resucitado.
Nuestro sufrimiento, nuestra tentación a ceder, nuestro carácter moral, la dinámica del poder en nuestros hogares, todo debe ser reexaminado y transformado. Somos invitados a vivir en el presente como si la nueva creación hubiera llegado cuando Jesús se levantó de los muertos. Y de eso se trata la carta a los Colosenses. Bueno, esperamos, ¿no es cierto? Espérenme un poquito, es. Ahora sí, ya había seguido hablando en el computador acá. Para que pudiéramos tener, ¿no es cierto?, una pequeña visión global, ¿no es cierto?, de este libro de Colosenses y también de Filimón, es que pusimos este videíto, ¿no es cierto?, que nos habla de cosas bien interesantes, ¿verdad? Vimos ahí dentro de esto estas diferencias sociales a las cuales también el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, logra, entre comillas, unir. Ya no hay judío ni griego, ya no hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre. Y cuando él dice esto, ¿no es cierto?, está hablando de la situación social que había en ese momento. Ya habían esas diferencias sociales grandes y marcadas dentro del Imperio Romano, pero el Evangelio, ¿no es cierto?, vino a sanar, vino a reconciliar, vino, ¿verdad?, a traer justicia, ¿verdad?, en esta sociedad que estaba tan corrompida. Y bueno, y ese mismo Evangelio es el que está hoy para cada uno también de nosotros y de nuestras vidas. Así que, queridos hermanos, vamos a ir al PPT, ¿no es cierto?, que tenemos para el día de hoy. Y bueno, ahí ya lo tenemos en pantalla, ¿verdad? Vamos a checarnos un poquitito. Bueno, lo que vamos a ver, ¿no es cierto?, en la clase de hoy sería Colosenses y Filemón. Lo vamos a ver en paralelo, ya que como ustedes se dieron cuenta en el mismo videíto, ¿no es cierto?, la carta que se le escribe a la iglesia de Colosa iba también con la carta, ¿no es cierto?, que le escribe el apóstol Pablo a Filemón, ¿ya? Así que por eso se estudia o se ve, ¿no es cierto?, en conjunto. Entonces, vamos a ver una introducción y trasfondo de la iglesia en Colosas. Ya vamos a ver también el tema de la carta a los colosenses y la carta a Filimón, el autor, el lugar, la fecha más o menos de estas epístolas, algunas palabras claves, ¿verdad? Algunos temas históricos y teológicos, a quien le escribió, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo, ¿verdad? También el contenido y resumen de Colosenses y el contenido y resumen de la carta a Filimón y también algunas características de ambas cartas, ya las palabras claves, grande doctrina y los pasajes más conocidos. Entonces, vamos, queridos hermanos de Pablo, a los Colosenses y a Filimón, ¿no es cierto? Cortesía de Tiquico, ya eso significa que fue enviada esta carta a través de Tiquico, ¿verdad? La carta, dice, de Pablo a Filemón es considerada como un apéndice a la carta a los Colosenses, ¿ya? Entonces están las dos unidas, están las dos enlazadas. Ambas cartas fueron escritas por el apóstol Pablo desde el mismo lugar y en las mismas circunstancias, enviada con el mismo mensajero, es decir, Tiquico, ¿ya? Bueno, hemos aprendido algunos nombres a veces que no es cierto que no son muy conocidos, Onésimo, Tiquico, ¿verdad? Y otros más que aparecen ahí dentro de los colaboradores del apóstol Pablo, ¿verdad? Que a veces pasan como sin pena ni gloria, pero en realidad también ellos, ¿no es cierto?, sirvieron, ¿verdad?, a la obra del Señor, llevando cartas, llevando ofrendas, ¿verdad?, y estando junto al apóstol, ¿no es cierto?, en este caso, Pablo. Ya, dice, Tiquico fue el mensajero, ¿verdad? Una carta dirigida a la iglesia de Colosa, la otra dirigida primordialmente al hermano Filimón, a Apia, a Arquipo y la iglesia que se reunía en casa de Filimón en Colosas, ¿ya? Entonces, es interesante estudiar, ¿verdad?, al mismo tiempo estas dos cartas, la de Colosenses y Filimón, porque, ¿no es cierto?, podemos aprovechar las circunstancias en común que rodearon ambas cartas. ¿Ya? Y ahí volvemos a ver, ¿no es cierto?, este mapita, ¿ya? Este mapita que nos muestra, ¿verdad?, Asia, y ahí están las 7 cartas que se le escribe a la iglesia, ¿no es cierto?, por el apóstol Juan en Apocalipsis, y Colosa está ahí en rojitos, ¿no es cierto?, es la carta que escribe el apóstol para la iglesia. Ahora, acá está Macedonia, ¿no es cierto?, donde vimos Filipo, ¿verdad?
Esto viene a ser Grecia actual, ¿verdad? Acá tenemos todo lo que tiene que ver con Asia y aquí estaría Siria y aquí para abajo estaría Israel, ¿no es cierto? Y todo el conflicto que tenemos hoy día, ¿no es cierto? Con la Franja de Gaza, queda ahí bordeando el mar Mediterráneo, ¿ya? Entonces Colosa era una ciudad de la región de Frigia, en la provincia romana de Asia Menor, que hoy es Turquía, ¿ya? Es decir, en esta parte ahora estaría Turquía, ¿ya? Estaba a 160 metros, más kilómetros al este de Éfeso, en la región de las siete iglesias de Apocalipsis. Ya estaba en el valle Lico, donde habían tres ciudades con iglesias cristianas: Colosas, Hierápolis y la Odisea. Colosas era una ciudad próspera, ¿verdad? Aproximadamente el 5 antes de Cristo, cuando el rey Asuero, ¿verdad? El mismo de Esther, ¿verdad? Marchó a través de la región de Asia, ¿ya? La ruta principal de norte a sur y de este a oeste, pero la ruta se desvió pasando por la Odisea después, ¿ya? Principalmente era una iglesia gentil, con muchos gentiles, pero también habían algunos judíos, ¿ya? Ahora, señalar que el Imperio Romano, ¿no es cierto? En ese tiempo, querido hermano, tenían un dicho que decía que el sol no se ponía, ¿no es cierto?, al Imperio Romano, porque ellos tenían toda Europa, tenían Asia y tenían el norte de África, ¿ya? Todo era parte de este Imperio Romano, ¿ya? ¿No es cierto?, cuando están haciendo la iglesia después, ¿no es cierto?, de la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Este es un dato importante. Pablo no visitó Colosas, pero sí estuvo en Éfeso, se acuerda, por 3 años aproximadamente, durante el tercer viaje misionero. Entonces, probablemente él envió a uno de sus colaboradores, ¿verdad?, para levantar la iglesia allí, ¿verdad?, en Colosas. La iglesia de Colosas comenzó durante los 3 años en los que Pablo estuvo ministrando allí en Éfeso. Pablo no estuvo allí, ya es una de las pocas cartas que él escribe junto con Roma, a la iglesia de Roma, ¿no es cierto?, a los romanos, porque él no levantó esa iglesia, casi todas las otras, ¿no es cierto?, fueron iglesias que él levantó. Epafras y otros se convierten y van a predicar en su ciudad, así que probablemente Epafras fue el que él levantó la iglesia allí, ¿no es cierto?, en Colosa. Y 4 o 5 años luego de la fundación, Epafras visita a Pablo y le informa de cierta herejía en la iglesia de Colosas, ya que motiva la escritura de esta carta por parte del apóstol Pablo, ¿ya? Entonces Pablo envía a Tíquico con la carta de Colosenses y también con la carta de Filimón desde Roma, donde él estaba preso, ¿ya? Tema central de la carta a los Colosenses, bueno, la grandeza y supremacía de Jesucristo, ¿ya? Al igual que en Efesio, igual que en Filipenses, ¿no es cierto? Esto de que él estaba en la cárcel lo acercó más al Señor, ¿verdad? Entonces él habla de la grandeza, de la supremacía de nuestro Señor Jesucristo, en quien mora toda la plenitud de la deidad, ¿ya? Hay un versículo ahí muy claro, ¿no es cierto?, donde está en el 2.8, dice, ¿verdad? Mirad que nadie se engañe por medio de filosofías huecas, por esta herejía, pero hay un pasaje ahí en Colosas, ¿no es cierto?, dice que en Cristo habita, ¿no es cierto?, toda la plenitud de la deidad, es decir, está diciendo Jesús es Dios, ¿ya? Y quien controla, dice, y sustenta todas las áreas de nuestra vida y del universo. Él debe ser el Señor de nuestra vida, de nuestra familia, del trabajo, ¿verdad? Y de todo lo que hacemos, ¿no es cierto?, en la vida cotidiana. Durante su apresamiento en Roma, la mente de Pablo estaba ocupada en la grandeza de Cristo y no en todas las circunstancias adversas que él estaba viviendo, lo cual se reflejó en sus escritos a los filipenses y mayormente a los efesios y también a los colosenses, ya lo que acabamos de señalar. Para combatir la herejía en Colosas desarrolla más el tema de la grandeza y supremacía de Cristo como único mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque una de estas corrientes heréticas, ¿verdad?, que estaban en Colosas, estaban elevando a los ángeles al mismo nivel que Jesús o incluso superior a Jesús, ¿ya? Entonces él dice, no, Jesús está sobre todo, ¿ya? Él es mayor que todo, ¿ya? Y está sobre los ángeles, ¿ya? Entonces, por eso él tiene que mostrar que Jesús es el único mediador entre Dios y el hombre. Colosenses 2 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo.
porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Ya también donde leíamos hace un momento al principio, ¿no es cierto? Está hablando de que Él creó todas las cosas, ¿ya? Entonces, y todo está bajo los pies del Señor Jesucristo, ¿ya? El mundo natural y el mundo espiritual, ¿ya? Todo está bajo los pies y el poderío y la potestad de nuestro buen Dios. Ahora, el tema central de Filimón ya es la recomendación de Pablo a favor de Onésimo, esclavo prófugo de Filimón, para que éste lo perdone y reciba de vuelta, ahora como hermano en Cristo. Ya, ¿se acuerda que en Panorama del Nuevo Testamento hablamos de los homolegómenos y los antilegómenos, ya que fueron los libros, ¿verdad? Los homolegómenos eran los libros que fueron aceptados por toda la tradición cristiana, pero los antilegómenos eran los que fueron cuestionados. Recuerden que para que fueran parte del canon tenían que haber sido escritos, ¿no es cierto?, por un apóstol, y tenía que no contradecir todas las doctrinas que ya estaban dentro del cuerpo de Cristo o de la iglesia. Entonces, Filemón fue uno de los antilegómanas, porque decían, esta carta no tiene mayor importancia, porque está hablando del problema que tuvo Filemón con Onésimo, ¿verdad? Pero en realidad es una carta muy importante, porque habla del perdón. Y usted sabe que dentro del cristianismo, o como hijos de Dios, ¿no es cierto? El perdón, primero fuimos perdonados por Dios, ¿verdad? Él perdonó todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades, pero también nosotros debemos perdonar a todos aquellos que nos han dañado o nos han ofendido, porque si nosotros no perdonamos, nuestro Padre tampoco nos puede perdonar. ¿Ya? Entonces, el perdón es una doctrina muy importante dentro del cristianismo, y por eso también, ¿no es cierto?, Filemón fue considerado dentro del canon de la Escritura, pero algunos, ¿no es cierto?, señalaban esto. Pero ¿cómo van a poner este libro que tiene un problema particular entre Filemón, que tenía una iglesia en su casa, con Onésimo, que fue un esclavo que se había arrancado y probablemente le robó, algo hizo, ¿no es cierto? Pero Pablo dice, bueno, si algo te debe, ponlo a mi cuenta y yo lo pago, ¿ya? Entonces, durante el apreciamiento de Pablo, providencialmente se encuentra con un esclavo colosense, siervo de Filemón, llamado Onésimo. Onésimo significa útil, ¿ya? Por eso también después Pablo hace un juego de palabras ahí, ¿no es cierto?, de que para ti es inútil, pero ahora es útil para ti y para mí. Entonces está diciendo Onésimo ahora es útil y ya no es un esclavo, sino que ya es un hermano también en la fe. ¿Ya? Onésimo había escapado de su amo aparentemente por robo. ¿Ya? No lo dice la escritura, pero se presume, ¿no es cierto?, que había sido esa la causa. Ahora, un esclavo que le robaba a su amo podía perfectamente perder la vida y lo mínimo, lo mínimo era irse preso, ¿ya? Entonces, en esto, ¿no es cierto?, donde está Pablo, allá en Roma, conoce a Onésimo, le presenta a Cristo y él, ¿no es cierto?, recibe al Señor allí. Onésimo se convierte, dice, y Pablo lo envía nuevamente acompañado de Tiquico, quien llevaba tanto la carta a los colosenses como la carta a Filemón, ¿ya? Y esto también es importante, queridos hermanos, porque el apóstol Pablo pudo haberle dicho a Onésimo, quédate conmigo, sirve junto a mí, ¿no es cierto?, en este último tiempo de mi servicio al Señor, pero hay un principio que es el principio de la restitución, ¿ya? Es decir, nosotros hablamos mucho, ¿no es cierto?, de la restauración, hablamos mucho del perdón, pero se nos olvida un poquito este principio que era restituir. Es decir, cuando nosotros venimos al Señor, ¿verdad? Dice la Escritura, ¿no es cierto?, que somos nueva criatura y todas las cosas son hechas nuevas, pero hay un principio que es restituir. Entonces, si yo vine al Señor y yo tenía deudas, ¿no es cierto?, yo tengo que pagar mis deudas. Esa es la mejor manera de mostrar que soy una nueva criatura. También si yo, ¿no es cierto?, ofendí a alguien, yo tengo que ir donde sea alguien, pedirle perdón, ¿verdad? Y esa persona, sin que yo le predique de Cristo, decir, bueno, ¿qué le pasó a este hombre que siempre me tuvo mala o que siempre estuvimos peleados y ahora viene y me pide perdón? Entonces, ahí el evangelio se hace práctico, se hace real. Entonces, restituir es importante, queridos hermanos, ¿ya? Entonces, si usted tiene un libro que no es suyo, si usted tiene un CD que no es suyo, bueno, ya no hay CD, ahora todo se usa, ¿no es cierto?, digital, pero si hay algo que no le pertenece, que usted lo pidió, devuélvalo. Eso se llama restituir, ¿verdad? Debemos hacerlo, ¿verdad? Y eso habla de un verdadero
convertimiento, ¿ya? Entonces, acá el apóstol Pablo le dice a Onésimo, te vas a ir donde Filimón y vas a restituir si es que le quitaste, si es que le robaste algo, o también, ¿no es cierto?, tu propio servicio como esclavo delante de él, ¿ya? Entonces, es bien interesante esto, queridos hermanos, ¿ya? Bueno, acá, ¿no es cierto? Dice que está Roma, ¿no es cierto? En el globito rojo de arriba. Ya aquí ahora ya tengo puntero para poder mostrarles. El martes no tenía nada, así que ahí estábamos un poquito complicado, ¿verdad? Esta es la bota itálica, ¿no es cierto? De Italia y su capital es Roma, ¿ya? Entonces, para que ustedes lo tengan ahí. Y desde Roma escribe esta carta del apóstol a Colosas, que está acá abajo, ¿ya? Colosas, que está acá abajo, ¿verdad? Entonces, y usa ahí, ¿no es cierto?, a Tiquico para llevar esta carta, ¿ya? Escribe, ¿no es cierto?, cuando es apresado desde Roma, aproximadamente el 60 al 63, y escribe estas cuatro cartas que son llamadas cartas carcelarias, ¿verdad? O epístolas de la prisión, Filimón, Colosenses, Efesios y Filipenses. Ve acá ya está más grande el mapita, ¿no es cierto? Esto de aquí es el norte de África, ya todo esto era parte del Imperio Romano, ¿verdad? Toda Asia y toda Europa también era parte del Imperio Romano. Aquí está Jerusalén, ¿verdad? Aquí está Jerusalén para que usted lo vea. Y todo lo que está pasando hoy, ¿no es cierto? Está aquí entre Jerusalén y, ¿no es cierto? También ahí casa, ¿no es cierto? Donde está quedando, como se dice, la escoba. Y debemos orar tanto por los israelitas como también, ¿no es cierto? Los palestinos, que hay mucha gente inocente que está muriendo, ¿verdad? La guerra nunca es buena, la guerra nunca es beneficiosa, ¿verdad? Y también estas mismas guerras nos señalan que también, ¿no es cierto?, la venida del Señor está muy, muy, muy cercana. Así que el Señor nos ayude, ¿no es cierto?, para estar preparados. Pero debemos orar, ¿no es cierto?, tanto por el pueblo de Dios, que es Israel en el Antiguo Testamento, porque hoy el pueblo de Dios es la iglesia, todos aquellos que han recibido a Cristo en su corazón, ¿ya? Pero hay un trato. En la gran tribulación, ¿no es cierto?, va a haber ahí un paréntesis escatológico donde Dios va a tratar exclusivamente con Israel, pero también, ¿no es cierto?, la salvación es para todos los hombres. Y por eso también, ¿no es cierto?, los palestinos necesitan también la salvación o reconocer a Jesucristo como el Señor. Hoy los israelitas también no reconocen a Jesús como el Hijo de Dios, ¿ya? Ellos no lo consideran su Salvador. Por eso, ¿no es cierto?, la Escritura dice que su entendimiento ha sido como entenebrecido. Ahora, la ciudad de Colosas, ¿no es cierto?, está situada en Frigia, provincia, ¿no es cierto?, del centro de Asia Menor, en el valle del Ico, no lejos de la Odisea, ¿ya? Bueno, aquí está, ¿no es cierto?, Colosa y por aquí estaba, ¿no es cierto?, la Odisea. Hay una carta que se le escribe, ¿no es cierto?, a la Odisea, que no la tenemos, ¿no es cierto? Entonces, no es parte del canon de la escritura, ¿ya? Para que usted también lo señala y también, ¿no es cierto?, el apóstol señala en algún escrito, ¿no es cierto?, que la carta de Colosas o de Efesios y se puede hacer leída también en las otras iglesias, ¿ya? Dice, no lejos de la Odisea y de Hierápolis, la moderna Pamukkale, tan conocida de los turistas por sus fuentes termales, ya ahí hay fuentes termales que han labrado un singular paisaje de acantilados petrificados, ya, es decir, ¿verdad? Que se ha endurecido, ¿verdad? Allí y que es muy hermoso. Ya por Colosas pasaba también la importante ruta comercial que unía Éfeso con la Asia interior, ya entonces era una ruta mercantil y la ciudad era un centro de producción de lana negra brillante llamada lana colosiana. ¿Ya? Entonces tenía varias, ¿verdad? Allí, podríamos decirlo, eh, eh, productos, ¿no es cierto? Y bellezas, ¿no es cierto? Turísticas que estaban en Colosas, ¿ya? Ahora, la paternidad literaria. ¿Quién escribe esta carta, ¿no es cierto? Bueno, Colosenses capítulo 1 nos señala que, ¿verdad? Pablo es el autor, ¿no es cierto? Aparece allí, ¿no es cierto? Y él mismo se identifica como autor de esta carta, tanto en el 1.1, en el 1.23, en el 1.47, vemos que Tiquico está con el apóstol Pablo nuevamente, así como estuvo también cuando escribe la carta a los hermanos de Éfeso. Ya evidencia adicional puede encontrarse también en el 4.9, y aquí leemos que Onésimo, el esclavo fugitivo, trata en la epístola de Pablo con Filemón,
y también está presente con el apóstol Pablo, ¿ya? Entonces, de este manuscrito también comprendemos que Tíquico es la persona que lleva esta carta, ¿no es cierto? Y como se estudió anteriormente, la epístola de Pablo a los Efesios también fue de la misma manera. Finalmente dice, como se mencionó anteriormente, el contenido de Colosenses y Efesios son muy similares, ¿ya? Evidencia externa, ¿no es cierto? Cuando hablamos de evidencia interna, es cuando el mismo libro o la escritura nos señala quién es el autor, ¿ya? Evidencia externa, bueno, la paternidad literaria paulina de Colosenses no fue disputada por ninguno de los padres de la iglesia. La patrística, recuerden que lo hemos comentado. ¿Cuál era la patrística? Todos los discípulos de los discípulos que no aparecen en la escritura, que no aparecen en la Biblia, desde el año 100, 150 hasta el año 1500, ¿ya? Entonces lo comentamos el otro día, ¿verdad? Allí que todo ese gran periodo, ¿no es cierto?, a ellos se les llamó patrística o padres de la iglesia, porque recuerden que ellos tuvieron que levantar, ¿verdad?, apologética, defensa de la fe en contra de todas las corrientes gnósticas, judaicas, ¿verdad? Todos estos movimientos que quisieron herejías, infiltrar a la iglesia, entonces se levantaron padres de la iglesia que escribieron en contra de estas herejías. Pero todos estos padres de la iglesia, ¿no es cierto?, ninguno dudó o cuestionó de la autoría de este escrito, ¿no es cierto?, del apóstol Pablo, ¿ya? Así que también ellos, como la carta a Éfeso, ¿no es cierto?, no tienen duda de que el autor es el apóstol Pablo. Ahora, palabras claves y temas, ¿no es cierto? Bueno, tomamos la Reina Valera 1960, ¿verdad? Sabiduría, conocimiento, muy parecido, ¿no es cierto?, al libro de Efesios, inteligencia o entendimiento, la plenitud, ya Jesús lo llena todo y toda la plenitud, ¿verdad? O toda la deidad, ¿no es cierto? Están en él, todo, completos, fe, misterio, en él, o delante de él, o por medio de él, ya son palabras que se repiten también mucho en la carta a los colosenses. Palabras claves en Filimón, bueno, amor, ya el amor está muy relacionado con el perdón, ya cuando hay verdadero amor, ¿no es cierto? Cuando hay mucho amor, es fácil perdonar, ¿ya? Ruego, ¿no es cierto? Súplica o petición de parte del apóstol, esclavo, que está hablando de este esclavo Onésimo, ¿no es cierto? Y de prisionero, el apóstol Pablo que estaba preso, ¿ya? Temas importantes en Colosenses, bueno, el primogénito, ya el primogénito no es que Jesús, porque algunos toman este pasaje, ¿no es cierto?, que Jesús es el primogénito de toda la creación. Entonces ellos dicen, ah, fue el primer ser creado. No, es un título, es el primero, ¿no es cierto?, de toda la creación. Él está sobre toda la creación, pero Jesús no es creado, Jesús es. Él estaba antes de que todas las cosas fueran creadas, ¿ya? Entonces, primogénito, plenitud, ¿verdad? Que toda la deidad estaba en forma plena en él, ¿verdad? Y también la palabra libertad. Los temas en Filimón, amor, perdón y también liderazgo, ¿ya? Interesante los temas, ¿no es cierto?, en una carta tan corta o tan pequeña como es la carta a Filimón, ¿ya? Esta cartita o esta cronología ya la vimos en las otras cartas, pero nos detenemos nuevamente, ¿no es cierto?, en lo que está en azul, que aproximadamente entre el 61 al 63, el apóstol Pablo está en una prisión en Roma y escribe Colosenses, Filimón, Efesios y Filipenses, ¿ya? Entonces, bueno, ya les envié, ¿no es cierto?, los otros PPT, así que hoy día también esperamos o mañana enviarles este último, ¿ya? Ahora, ¿a quién le escribe? Bueno, primero a los colosenses, ¿no es cierto? Fue dirigida primordialmente a la iglesia que estaba ahí en Colosas, ¿ya? Colosas quedaba muy cerca de Éfeso, ¿verdad? Y como lo vimos también de la Odisea, ¿ya? Pablo envió, dice, a Tiquico, acompañado de Onésimo, el esclavo de Filimón, que regresaba a su amo, ¿ya? Con esta carta a Colosenses y la carta a Filimón. Bien, bueno, ¿quién vivía, dice, en esta ciudad, en la ciudad de Colosas? Filimón fue dirigida a Filimón, a Apia, a Arquipo y a la iglesia que estaba en la casa de Filimón. ¿Ya? Pablo solicita que la carta de los colosenses también sea leída en la Odisea y el texto en el 4.3 inferimos que sería leída también en Hierápolis. ¿Ya? Entonces, ese era, bueno, cuando se acuerda que en Panorama y en el canon de la Escritura, ¿no es cierto?, cómo se formó el Nuevo Testamento, señalábamos esto. Muchas cartas, ¿no es cierto?, las iglesias tenían, ¿verdad?, estas copias
que llegaban a una iglesia y ellos le hacían una copia, ¿no es cierto? Y enviaban la copia a la otra iglesia para que ellos leyeran lo que había señalado el apóstol, ¿verdad? Y eso permitió, ¿no es cierto?, construir el canon del Nuevo Testamento compuesto por estos 27 libros que tenemos actualmente. Epafras se quedó con Pablo en Roma para recibir alguna instrucción adicional del apóstol Pablo, ¿ya? Entonces, por eso envía a Tiquico y no a Epafras, que era el que levantó la iglesia allí en Colosas probablemente y quien llevó noticia al apóstol, ¿verdad?, de estas herejías que estaban surgiendo en la iglesia, ¿verdad?, de Colosenses. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta carta? Dice, fue escrita para corregir ciertos errores de enseñanza ritualista, mística y ascética. Ya ritual tiene que ver, ¿no es cierto?, con hacer siempre lo mismo. Quedamos por hecho, ¿no es cierto?, que esto tiene que hacerse de esta manera porque siempre se ha hecho así, esté o no esté en la Biblia, esté o no en la Escritura. ¿Ya? Entonces eso es ritual. ¿Ya? Ritual es cuando hacemos algo ya y lo hacemos en forma, podríamos llamarlo así, consciente o inconsciente, en forma rutinaria. ¿Ya? Entonces cuidado, porque a veces vamos a la iglesia de forma ritualista. Vamos porque nos toca ir el día domingo, pero no porque queremos estar con el Señor o porque queremos estar con nuestro hermano en comunión. ¿Ya? Mística, ¿no es cierto?, tiene que ver con todo esto que a veces nosotros esperamos, ¿no es cierto?, algunas cosas sobrenaturales o espirituales, ¿verdad? Y le damos más valor a eso, ¿verdad?, que a la palabra del Señor. ¿Ya? Ahora, yo creo que Dios se mueve, ¿no es cierto?, en el mundo espiritual, que Dios nos habla, que Dios nos ministra, creo los dones espirituales, pero también tenemos que estar conscientes, ¿verdad?, que hay momentos en que quizás Dios va a guardar silencio y Dios va a seguir estando allí, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado, ¿no es cierto?, con esto, porque a veces le damos mucho valor a lo místico, ¿no es cierto? Entonces, si no se levantó un profeta y habló, Dios no estuvo en el culto. Bueno, quiero decirle que Dios siempre ha estado, porque Él prometió estar donde hayan dos o tres reunidos en su nombre. Él prometió estar conmigo siempre, es decir, si yo estoy solo, también Dios va a seguir estando allí. Y que la profeta mayor es la palabra, ¿ya? Entonces, hoy se ve mucho este misticismo, hermano, en iglesias pentecostales extremas, donde a veces, lo cierto, no hay palabra de Dios, no hay profecía, sino que lo que hay es espíritu de adivinación. Es más, he conocido casos donde se ha levantado la profeta o el profeta y ha dicho el hermano Juanito se tiene que casar con la hermana Juanita. Y el hermano Juanito se casa con la hermana Juanita porque el profeta lo dijo sin haber habido ningún tipo de comunión, de relación. Y claro, al año el hermano Juanito con la hermana Juanita se separan. ¿Por qué? Pero ellos dicen, pero si Dios nos unió, no, no, Dios no nos va a decir el nombre de la persona con quien nos da directrices, ¿no es cierto? Dios dice que debemos unirnos en yugo, ¿verdad? Igual, no en un yugo desigual, ¿verdad? Nos dice, ¿no es cierto?, que ojalá podamos tener el mismo ministerio, los mismos dones, ¿verdad? O complementar los dones, mi esposa y yo, para que el ministerio que tengamos sea fructífero. Pero no nos va a decir, tienes que casarte con Juanita, porque no, 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 es decir, Dios, ¿no es cierto?, nos da luces, pero nunca nos va a dar aquello. Pero a veces, hermano, este misticismo le ha hecho mucho daño al Evangelio, ¿ya? Mucho daño al Evangelio, y por eso también es allí donde nosotros, bueno, el apóstol Pablo lo toca en Corintios, ¿se acuerdan ustedes? Corintios capítulo 12, donde habla de los dones espirituales, después capítulo 13 habla de que el amor es más importante, ¿no es cierto? Dice, esta es la base de los dones, el amor. Si yo hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, no me sirve de nada, ¿no es cierto? Si doy mi vida por otro y no tengo amor, no me sirve de nada, ¿verdad? Soy como un metal que resuena, ¿verdad? Pero en el 14 habla de, ¿no es cierto?, la profecía, ¿ya? Y también ahí señala que tiene que haber un orden, ¿verdad? Si hay alguien que está hablando, ¿no es cierto?, y no hay intérprete, tiene que guardar silencio, pero si hay un intérprete, ¿verdad?, los demás tienen que guardar silencio y dejar que se entregue el mensaje, pero hermano, podemos nosotros escudriñar. Y siempre los mensajes, ¿no es cierto?, proféticos, tienen una característica, que exhortan, que consuelan y que edifican. Si no tienen estas tres características, probablemente no es Dios quien esté hablando, ¿ya? Entonces en eso hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado, ¿ya? Porque a veces se ha abusado de este misticismo. Y
la enseñanza ascética tiene que ver con castigarse, con negarse, ¿no es cierto? Bueno, de ahí viene este ascetismo, ¿no es cierto?, religioso de los curas, que ellos no se casan porque ellos se quieren guardar, ¿no es cierto? Y ha provocado toda una inmoralidad sexual, ¿verdad? Allí, pedofilia y todo lo que ustedes saben. ¿Por qué? Porque Dios no prohibió al hombre casarse. Es más, Pablo dice, bueno, es mejor que se case y que no se queme, ¿verdad? Pero con la persona idónea. Entonces, prácticas ascéticas tienen que ver con eso. Yo me castigo, me golpeo para estar más cerca de Dios. No, eso no nos hace más espirituales, no nos acerca más a Dios, ¿verdad? El que yo deje de comer ciertos alimentos, aunque la Biblia habla del valor y de la importancia del ayuno, pero no me hace mejor, hermanos, el ayunar. Porque a veces hay hermanos que ayunan, ¿no es cierto? Y dicen, no, yo soy súper espiritual porque ayuno y ustedes son todos unos carnales. No somos mejores ni peores porque hagamos esto o no lo hagamos. Todos somos hijos de Dios, somos salvos por Cristo, ¿verdad? Entonces, cuando yo hago alguna práctica de esta ascética, ¿verdad? Tiene que ver con eso, negarme a, ¿verdad? Creyendo en que voy a ser mejor al hacer esto. No. Yo castigo mi cuerpo como el ayuno es para mostrar, ¿no es cierto?, que el alimento no es Señor de mi vida, sino que Jesucristo es el Señor de mi vida. Entonces tengo que tener ese equilibrio, ¿ya? Entonces, habían, ¿no es cierto?, ciertas enseñanzas ahí, ritualistas, místicas y ascéticas, ¿ya? Que amenizaban la fe de los creyentes, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante, ¿no es cierto?, poder darnos cuenta cuando está pasando eso también en nuestra congregación, ¿ya? En nuestra congregación, porque somos también, ¿no es cierto?, responsables de la vida espiritual de nuestros hermanos. Y por eso Pablo, cuando escucha esto, manda enseguida una carta y dice, no, esto hay que solucionarlo, ¿ya? Entonces, Epafras viaja hasta Roma para dar el reporte a Pablo y pedir consejos pastorales, ¿ya? Entonces él le cuenta lo que está pasando en Colosa y Pablo, ¿no es cierto?, al enterarse de este peligro de la herejía colosense, él les escribe, ¿no es cierto?, una carta, ¿verdad?, allí donde da gracias, pero también, ¿verdad?, él, ¿no es cierto?, le tira las orejas. Ahora, ¿cuál es la herejía colosense? Bueno, no lo tenemos o no lo sabemos claramente, sino que sacamos luces de lo que hablamos recién, ¿no es cierto?, de esto, de este ritualismo, de este ascetismo, y que también era mística, ¿ya? Entonces dice, no se ha determinado con precisión el origen y la clasificación exacta de la herejía colosenses, ¿ya? Aunque es fácil descubrir algunos de los elementos de esa falsa enseñanza. El 2.16 dice así, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o respecto a días de fiesta o de luna nueva o de sábados. ¿Ya? Qué tremendo, hermanos. ¿Ya? Entonces ahí ya vemos nuevamente al judaizante. ¿Se acuerda la doctrina de los judaizantes que venían detrás diciendo, sí, la salvación es por fe, pero hay que guardar el día de reposo, pero no hay que comer ciertos alimentos, pero hay que guardar estos o estas fiestas que eran propias del pueblo judío, ¿ya? Entonces, ya vemos ahí, ¿no es cierto?, en la observación de los días, de las épocas sagrados y en la obediencia a formalidades religiosas, es posible, ¿no es cierto?, que ahí haya, ¿no es cierto?, algunas figuras o elementos del judaísmo farisaico, de los fariseos, ¿ya? Entonces, lo vemos ahí en el 2.16. En el 2.18, ascética dice, nadie os prive de vuestra recompensa afectando humildad, ¿verdad? Y adoración a los ángeles. También había ahí, ¿no es cierto?, esta doctrina, entremetiéndose en lo que no ha visto vanamente hinchado por su propia mente carnal. El 20, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué entonces, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a ordenanzas tales como no toques, no gustes, no manejes, ¿ya? Entonces, prohibiciones, ¿ya? Negarse a ciertas cosas, ¿verdad? Pero que la escritura no lo señalaba o no lo pedía. Y el 18, bueno, nadie os prive, ¿no es cierto?, de vuestra recompensa y adoración a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, hinchando por su propia mente carnal. Hablaba de visiones y revelaciones que solo se comunicaban, ¿no es cierto?, a los iniciados, lo cual iba acompañado de culto a los ángeles. Esto conducía a cierta élite o aristocracia espiritual. Y esto también es peligroso, hermano, ¿no es cierto? Cuando hay ciertos que tienen, los únicos que reciben revelación o que reciben palabra de Dios son ciertos iluminados,
Eso también es peligroso, ¿ya? Entonces, cuando hay una élite que está sobre los demás, cuando la Biblia dice que somos uno en el Señor, que somos todos importantes delante del Señor, y es más, dentro del cuerpo de Cristo, el pastor, ¿no es cierto?, tiene que velar por toda la grey, pero no es más importante, es decir, todos valemos lo mismo, es decir, la responsabilidad que tiene el pastor es mayor porque él tiene que dar cuenta por él y por toda la grey, pero nosotros tenemos que dar cuenta por cada uno, por nuestra vida espiritual, ¿ya? Entonces, es tremendo lo que estaba pasando allí en la iglesia de Colosa y por eso el apóstol Pablo tiene que enviar, ¿no es cierto?, este tirón de oreja para que ellos se den cuenta de que estaban cayendo en una herejía, ¿ya? Ahora, temas históricos y teológicos que aparecen en esta carta, Colosenses dice contiene enseñanzas en varias áreas claves de teología, ¿ya? Tenemos la deidad de Cristo. La deidad de Cristo significa que Jesús es Dios, ¿ya? Eso significa la deidad de Cristo, ¿ya? Estamos hablando que Jesús es Dios, ¿ya? La reconciliación, ¿verdad? Que tiene que ver con esto de acercarnos a Dios a través de la cruz. Recibimos perdón de pecados, pero somos reconciliados con Dios, con nuestro Padre Celestial. La redención, ¿no es cierto? Que es también la doctrina, ¿verdad? De que fuimos comprados a precio de sangre y Él nos hizo libres, ¿ya? Redimir viene de la figura de un esclavo que había sido comprado y que después el amo lo deja libre, ¿no es cierto?, para que pueda hacer o vivir como Él pueda vivir. Entonces, el Señor nos compró con su sangre preciosa y también nos dio libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, ¿ya? La elección no de la persona, porque ahí está, ¿no es cierto?, esto de que Dios eligió a algunos para salvación y a otros para condenación. No, Dios no escogió a algunos para salvación y a otros para condenación, porque si no, tenemos que quedarnos tranquilos, porque si yo fui escogido para salvación, vaya a la iglesia o no vaya a la iglesia, sirva al Señor o no sirva al Señor, me voy a salvar igual. ¿No? Sino que tiene que ver con la iglesia. Dios escogió a la iglesia antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Para que fuera luz y sal. Pero Él también conoció quiénes iban a ser parte de la iglesia, porque Él tiene un atributo que se llama la presciencia. Presciencia es que Él piensa, conoce todo lo que viene a futuro, y Él sabía que Marcelo Díaz en un día X iba a volver su vida y su corazón a él y que le iba a servir. ¿Se da cuenta? Entonces, habla de esto, de esta elección de la iglesia, no de los individuos o de las personas. También la doctrina del perdón, que ya lo hemos hablado, que es muy importante. Es decir, en el mundo la gente, si quiere, perdona y si no, no perdona, no va, ¿verdad? Pero el perdón dentro de la iglesia o de los cristianos es primordial. Nosotros tenemos que perdonar, porque si no perdonamos, ¿verdad? Dios no nos perdona, pero también cuando no perdonamos comienza a nacer en nuestro corazón raíces de amargura y hermanos podemos ir apartándonos de la fe, porque empezamos, ¿no es cierto?, a mirar todo en forma negativa o a esa persona ya que no perdonamos, empezamos a tener sentimientos de odio, ¿no es cierto?, que no es lo mismo que haber sido, ¿no es cierto?, herido, dañado, pero ya cuando ya comienza el odio, ya estamos alejándonos de la verdad. Entonces el perdón es vital, ¿verdad? Y no solo libera a la persona a la cual usted perdona, sino que lo libera a uno mismo de un lastre, de un peso, ¿no es cierto?, muy grande en nuestra vida espiritual. También, ¿no es cierto?, habla de la naturaleza, ¿no es cierto?, de la iglesia, ¿verdad? De la naturaleza de la iglesia. Dice el verso 18 del capítulo 1, y Él es la cabeza del cuerpo, ¿se acuerda que lo vimos en Efesios? El cuerpo, el edificio, ¿verdad? La esposa, ¿verdad? Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, ¿ya? El cuerpo de Cristo es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, Él es la cabeza de la iglesia, pero la iglesia es vital, ¿verdad? Y Él viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arrugas. Y por último, refuta la enseñanza hereje que amenaza a la iglesia de Colosa en todo el capítulo 2, que era esta herejía ritualista, mística, ¿no es cierto?, y ascética. Ahora, propósito del libro de Filimón. Estos eran los propósitos, ¿no es cierto?, y características de la carta de Colosas. Onésimo era un esclavo de Filimón que había huido de su amo y fue a parar, ¿no es cierto?, a la prisión de Pablo, posiblemente a esa casa alquilada como prisión domiciliaria. Mediante el ministerio de Pablo se convierte, ¿verdad? Y Onésimo legalmente era propiedad de Filimón. Por eso Pablo le pide que regrese con su amo. Ya debía regresar a su amo,
pero ahora ya no como un esclavo, sino como un hijo de Dios, como un cristiano, ¿ya? De ahí que el propósito de esta epístola, perdón, es facilitar el camino de regreso de Onésimo a la casa de Filimón en Colosas, de tal manera que Filimón lo perdonara y lo aceptara ya no solo como esclavo, sino ahora como hermano en Cristo. ¿Ya? Qué tremendo. Ese es el perdón real, genuino. ¿Ya? Aceptar, ¿no es cierto?, a esta persona que le provocó un daño, quizás le robó algo, ¿no es cierto?, pero ahora lo recibe y lo acepta como un hermano en Cristo. Es interesante que siendo una carta tan personal, Pablo la dirija también a Apia, esposa de Filimón, probablemente, a Arquipo, presumiblemente su hijo, y a la iglesia que se reunía en casa de Filimón. ¿Ya? Entonces le dice, porque hermanos, esto también es importante, yo creo que usted también sea prudente y sea sabio. A veces decimos, ¿por qué nuestros hijos no van a la iglesia? Porque nosotros los problemas de la iglesia la llevamos a veces a nuestra familia y a nuestra casa. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestros hijos después dicen, no, porque a mi papá le hicieron esto, no, porque... Entonces, probablemente, ¿no es cierto? Acá Filimón comentó este problema que tuvo, ¿no es cierto?, allí con Onésimo, y por eso Pablo le dice, bueno, esta carta también va dirigida a tu esposa y a tus hijos, porque también a veces, ¿no es cierto?, cometemos ese error de involucrar a nuestra familia y que no tiene la madurez todavía para algunas situaciones complejas, porque en todas las iglesias, quiero decirle, hermano, hay situaciones, hay problemas y no debemos contaminar a nuestros hijos, ¿no es cierto?, con esos problemas o a veces también con algunas personas que nos han herido o nos han dañado, ¿ya? Tener esa precaución, porque yo les hablo a ustedes, porque sé que si están preparándose o capacitando, es porque también Dios les tiene un plano, un proyecto también dentro, ¿no es cierto?, de la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, no cometamos ese error de contaminar a nuestra familia y a nuestros hijos con las situaciones a veces complejas y difíciles que suceden en las congregaciones locales, en la iglesia local, ¿ya? Porque, insisto, la iglesia es la iglesia universal, son todos aquellos que han recibido a Cristo en su corazón, y esa iglesia es una iglesia sin mancha y sin arruga que viene a buscar el Señor Jesucristo. Pero en nuestras iglesias locales hay conflictos, hay situaciones difíciles a veces, y nosotros tenemos que tener la madurez, ¿no es cierto?, de reservar algunas cosas y de otras, ¿no es cierto?, bendecir, orar y perdonar. ¿Ya? Contenido de la carta de Colosenses son solo 4 capítulos. Comienza con un saludo y acción de gracia, con la oración, ¿no es cierto?, con la supremacía de Cristo, ¿verdad? En el capítulo 1, donde realza al Señor Jesucristo en Él, por Él y para Él, palabras que se repiten un poquito en Efesios también. El capítulo 1:24, ¿no es cierto?, también aparece allí, ¿verdad? El amor, la preocupación y la labor de Pablo por las iglesias, este cuidado que tenía el apóstol Pablo, queridos hermanos, por cada una de las iglesias que él levantó y esta que él no levantó, pero él envió un colaborador. Hermanos, también eso habla de una responsabilidad que tenemos nosotros espiritual para aquellos que ganamos en Cristo. A veces nosotros llegamos, ganamos a alguien para el Señor y lo llevamos a la iglesia. Ya aquí tienen que darte comida, aquí te tienen que hacer crecer, pero nosotros también tenemos que discipular, también tenemos que formar aquellos que ganamos para el Señor Jesucristo. Les tenemos que enseñar a orar, a leer la Biblia, a congregarse, ¿verdad? A tener sus tiempos de devocional. También es una labor de cada uno de nosotros. Por eso las iglesias como que ganan gente y por otro lado atrás la puerta está abierta y se va yendo la gente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no hacemos este trabajo, ¿no es cierto?, de formar, de discipular, y que no es solo de la congregación o del pastor o de los líderes, sino que es de cada uno de nosotros que ganamos y hemos, ¿no es cierto?, llevado a algunas personas al Señor Jesucristo. ¿Ya? Capítulo 2, la libertad en Cristo comparada con la religión del hombre. Ya cuando habla de la libertad en Cristo, querido hermano, no habla de libertinaje, cuidado, ya porque hoy también hay, ¿no es cierto?, muchas corrientes, ¿verdad?, donde en la iglesia se ha vuelto, ¿no es cierto?, un libertinaje. Ya, entonces no hay diferencia entre el mundo con la iglesia, ya no hay diferencia entre el hombre impío con el salvo, ¿verdad? Entonces, eso es terrible, porque si el Señor nos llamó, nos compró a precio de sangre y nos separó con un propósito para que vivamos, ¿no es cierto?, en santidad, en integridad de vida, ¿ya? Entonces, dice, la libertad no significa que no hay reglas, ¿ya? Porque algunos decían, no, podemos hacer lo que queramos. No, no. La libertad, ¿no es cierto? Y eso también está, hay algunos ahí, ¿no es cierto?, que trabajan con niños y está comprobado
que, ¿no es cierto?, es bueno ponerle regla a los niños, es bueno poner, ¿no es cierto?, límites, porque si no hay límites, si no hay reglas, los niños no se sienten amados, no se sienten queridos. Es como que usted los deja como animalitos nomás a la deriva. Entonces, las reglas, ellos dicen, mi papá puso reglas porque me quiere, porque me ama, ¿ya? Entonces, qué interesante es aquello, ¿verdad? Porque hoy, ¿no es cierto?, a veces, no hay que decirle nada, no hay que hacerle nada, no, hay que embarcar, ¿no es cierto?, allí, y esto también dentro de la iglesia. La libertad no significa que no hay reglas, ¿ya? Entonces, la Escritura, y Pablo habla de esto, les habla, ¿no es cierto?, a los hermanos de Colosa, le habla a los hermanos, ¿no es cierto?, gentiles, que ellos tienen que vestirse del nuevo hombre y despojarse de esa naturaleza llena de pecado y de maldad con la cual ellos habían llegado, ¿ya? Y para eso Dios, ¿no es cierto?, ha provisto su palabra, la oración, el Espíritu Santo, nuestros hermanos, ¿verdad?, allí que nos ayudan también en esto. Reglas de Dios para su pueblo aparecen allí en el capítulo 3 y 4 también, y termina, ¿no es cierto?, con saludos personales, como casi siempre lo hace el apóstol Pablo. ¿Ya? Entonces vamos ahora al resumen del libro de Colosenses. Bueno, evidentemente Pablo dice que tiene un aprecio especial sobre esta iglesia, aunque no había conocido esta obra de manera personal, sino que conocía a Epafras, a Arquipo y otros hermanos que habían recibido el Evangelio cuando Pablo estaba en Éfeso. ¿Ya? Entonces es como un local, una obra que se abrió desde la iglesia, ¿no es cierto?, madre, podríamos llamarla así, de Éfeso, fueron, ¿no es cierto?, hasta Colosa y levantaron ahí otra iglesia. A pesar de estar preso en Roma, Pablo está regocijado en el Señor al escuchar los reportes de la fe y el amor de estos hermanos, y su oración a Dios por ellos está llena de esperanza y gozo. ¿Ya? Entonces, hay una relación de amor desde el apóstol Pablo hasta esta iglesia, sin conocerla aún, ¿verdad?, físicamente, pero sí, ¿no es cierto?, estaban en el corazón del apóstol. Sin embargo, dice, este afecto entrañable de Pablo no quitaba su deber de advertirles seriamente sobre la herejía que se había asomado a la iglesia de los colosenses. Entonces, el amor no es permitir todo. El amor, ¿no es cierto?, tiene que ver con esto, con velar por el bienestar del otro, ¿no es cierto?, diciéndole esto es bueno y esto es malo, ¿ya? Esto te conviene, esto no te conviene, ¿ya? Porque algunos dicen que amor es permitirle todo a la otra persona. No, no es permitirle todo, ¿no es cierto? Es poner también allí, ¿no es cierto?, ciertas pautas o ciertas normas. Entonces, capítulo 1 dice, al leer por primera vez el capítulo 1, no sospechamos la preocupación de Pablo por la herejía. Ya, es decir, no se nota que había una herejía, sino que él exalta, ¿no es cierto?, la supremacía de Jesucristo, su control en nuestras vidas y del universo, ¿ya? Entonces él se explaya en esto, ¿verdad? Pero cuando llegamos al capítulo 2, donde Pablo sí describe esta, ¿no es cierto?, herejía o las características de esta enseñanza, entonces ahí recién nos damos cuenta que la intención es decirle a la iglesia, cuidado, ¿no es cierto?, con esto. Entonces ahí se ve la argumentación, dice, diciendo que en Cristo todas las cosas fueron creadas en Él y por Él subsisten, ¿ya? Él es el centro de nuestro servicio y de nuestra devoción. En el desarrollo de la carta hay un fragmento que destaca claramente y que es precisamente célebre por la elevación de su doctrina y por las controversias teológicas que ha suscitado. El himno al Cristo creador y redentor. El versículo que leímos al principio. Él es la imagen del Dios invisible, dejando claramente, ¿no es cierto?, que Jesús es Dios. Ahora, ¿por qué dice controversia? Porque en realidad, ¿no es cierto?, todavía hay corrientes que dicen que Jesús fue 50% Dios y 50% hombre. No, Jesús fue 100% Dios, 100% hombre. Ya hay otras corrientes que dicen que Jesús, ¿no es cierto?, hasta antes del bautismo fue un hombre común y corriente. En el bautismo, él recibe la parte divina. Cuando él muere en la cruz del Calvario, él hasta ahí es Dios y después de ahí le abandona a Dios y él queda como un hombre nuevamente. Pero nosotros sabemos que Jesús fue 100% Dios y 100% hombre desde su nacimiento, ¿no es cierto?, en la Virgen María, porque él estaba antes de venir al vientre de su madre terrenal y seguirá existiendo por siempre porque él es Dios. Él no tiene inicio y no tiene final porque él es Dios, ¿ya? Entonces, la imagen del Dios invisible, en varias ocasiones se dice en la Biblia que nadie puede ver a Dios sin morir, especialmente ahí en Éxodo, y el judaísmo desarrolló notablemente este sentido de la trascendencia de Dios. Podemos encontrar un eco de este hecho en el Nuevo Testamento. Por eso mismo se plantea el problema de los intermediarios entre Dios, invisible en sí mismo, y el mundo. Entonces, ¿cómo se aclara esto? A través de Cristo. Jesucristo es
el mediador entre Dios y los hombres. Pero también para los judíos, ¿no es cierto? No había un mediador para hablar con Dios. No se podía hablar tampoco con Dios directamente porque podíamos morir, ¿ya? Y es más, nadie podía llamar Padre a Dios. Y Jesús dice a sus discípulos, ustedes oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, acercando, ¿no es cierto?, a Dios hacia el hombre. Y es más, después Jesús dice, yo soy la imagen, ¿no es cierto?, o el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, y acá el apóstol Pablo lo vuelve a recalcar diciendo, Él es la imagen del Dios invisible. Es decir, el que ha visto a Cristo, ha visto a Dios, ¿ya? Entonces, se dice que también ese es un cántico, ¿verdad?, de la iglesia primitiva, desde el capítulo, verso 15 del capítulo 1 hasta el verso 20, ¿ya? Capítulo 2, Pablo da detalles de esta herejía que ya la hemos comentado, ¿no es cierto?, dando a entender que había una mezcla de rituales paganos y también leyes del Antiguo Testamento. Legalismo, ritualismo, misticismo y ascetismo, ¿ya? Bueno, legalismo y ritualismo están muy enlazados, ¿no es cierto? Misticismo, ya lo comentamos, y ascetismo. Pudiesen tener apariencia de sabiduría, pero no pueden hacer absolutamente nada contra los apetitos de la carne. Es más, había una corriente que decía que como la carne era pecado, usted podía pecar en forma libre, ¿no es cierto? Y seguir pecando porque total no había nada más que hacer. Pero el apóstol Pablo también lo señala en Corintios, ¿no es cierto? ¿Quién me librará de este cuerpo, ¿no es cierto?, de pecado? Dice, ¿verdad? Gracias damos a Dios por Cristo Jesús, ¿no es cierto? ¿Quién nos da la victoria? Él nos da la victoria en contra de el pecado y la maldad, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos librarnos del pecado absteniéndonos de alimentos o haciendo ciertos rituales? Es decir, ellos decían, si tú dejas de comer esto, si tú guardas estos ritos, eres libre del pecado. No, somos libres a través de la sangre y de la obra del Espíritu Santo y de la sangre de Cristo en nuestra vida. Solo siendo transformados por Cristo, quien cumple la ley y nos da poder para vivir bajo su santa y preciosa voluntad. Jesucristo y su palabra es lo único que necesitamos, ¿ya? Es lo único que... Ya, mis queridos hermanos, vamos a continuar, ¿verdad?, con estas últimas diapositivas que nos están quedando, ¿ya?, que tienen que ver, ¿no es cierto?, con estas cartas de Colosenses y carta a Filemón, ¿ya? Entonces, habíamos quedado en el capítulo 3, ¿ya? Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, ¿ya? Es un pasaje muy, muy conocido, ¿verdad? Y que nos ayuda a enfocarnos, ¿ya? Porque en el camino del Señor a veces nos desenfocamos, ¿no es cierto?, de las cosas que son importantes y a veces, ¿no es cierto?, comenzamos a realizar cosas que no son tan relevantes. Aquí Pablo dice, da el acostumbrado balance, la libertad en Cristo no significa que podemos vivir conforme a los deseos de nuestra carne, según lo que nuestros vanos razonamientos nos impulsen. Debemos vivir para agradar a Dios y Pablo muestra en esta sección de su carta cuál es el modelo que le agrada al Señor, ¿ya? La falsa doctrina dice, si haces estas cosas, te convertirás en cristiano. El Evangelio dice, solo si el Señor convierte tu corazón no arrepentido, entonces podrás vivir como un cristiano. Si es la obra del Señor en nuestras vidas y en nuestros corazones la que produce el cambio y la transformación. Y este cambio y esta transformación es desde adentro hacia afuera, ¿ya? Porque a veces nosotros también queremos cambiar desde afuera hacia dentro, ¿ya? Es como el tema dice del Sermón del Monte, que no es un mapa, sino un espejo, ¿ya? Donde el Señor Jesús, ¿no es cierto?, pone la ética del reino, ¿verdad? Y al final dice, bueno, el que hace estas cosas le compararé a un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca, pero si no, también será como un necio, ¿no es cierto?, que construyó sobre la arena, que vino la prueba, la dificultad y su casa cayó, ¿ya? Entonces, tenemos que nosotros saber aquello. Capítulo 4 de Colosenses continúa explicando lo que venía desarrollando del 3, la manera que a Dios le agrada que sus hijos anden en la verdad, aún en sus roles domésticos como esposas y esposos, como hijos y padres, como siervos y amos, ¿ya? Dándole valor, ¿no es cierto?, a la familia, al hogar, ¿ya? Entonces esto también es muy importante. Antes de que Dios formara a su pueblo, Israel, a través de Abraham,
antes de que construyera la iglesia, ¿no es cierto? Ahí en Pentecostés, él construyó la familia, ¿ya? La familia. Entonces la familia es vital dentro de la iglesia y también dentro de la sociedad, ¿ya? Entonces por eso también siempre Pablo hace referencia, ¿no es cierto? Del esposo con la esposa, de los padres con los hijos, ¿verdad? Siempre atiende a esto porque se da cuenta que también que es una real importancia dentro del cuerpo de Cristo, ¿ya? Es muy probable que en ese tema de los amos y siervos, Pablo tuviese en mente el caso de Onésimo, a quien enviaría con Tiquico de vuelta a Filimón, portando las dos cartas, la de Colosenses y la de Filimón. Ya, también lo vuelvo a decir, por si a usted se le había olvidado, ¿verdad? El Imperio Romano tenía un 70% de esclavos, ya de toda la cantidad, ¿no es cierto?, de habitantes que tenía el Imperio Romano, el 70% era parte de esta raza inferior para ellos, que eran esclavos. Es decir, un esclavo no tenía derecho a un sueldo, un esclavo no podía, ¿no es cierto?, pedir derecho. Si un esclavo se rebelaba en contra de un amo y mataba o robaba, el amo podía y tenía la autoridad de poder matar a todos los esclavos que tenía bajo su supervisión. Entonces era muy triste esta realidad y, ¿no es cierto?, en el Señor también esto comienza como a restaurarse y a cambiarse, ¿ya? Después dice finalmente los últimos versículos del capítulo 4 notamos que Pablo trabaja en equipo con colaboradores como Tiquico, Juan Marcos, Epafras, Lucas y otros que no menciona aquí como Epafrodito y Timoteo, ¿ya? Entonces eso también nos enseña, hermano, que dentro del cuerpo de Cristo y de la iglesia debiéramos aprender a trabajar en equipo, ¿ya? Años atrás, ¿verdad? El pastor lo hacía todo. El pastor tenía que abrir la iglesia, saludar a los hermanos, recibir la ofrenda, dirigir, predicar. Ya ahora esa figura ya no se ve bien, ya es más, ¿no es cierto? Trae cierta animosidad en contra de ese tipo de liderazgo. Pero nosotros tenemos que aprender a trabajar en equipo, ¿no es cierto? Aquellos que predican, aquellos que enseñan, aquellos que visitan, ¿verdad? Y que todos puedan tener parte en este cuerpo de Cristo, ¿ya? Entonces, Pablo siempre trabajó de esa manera, ¿ya? Y por eso le permitió abrir tantas iglesias, porque él levantaba también discípulos, ¿no es cierto?, colaboradores a los cuales les daba la responsabilidad, ya tú te vas a quedar en Éfeso, tú te vas a quedar, ¿no es cierto?, aquí en Creta, tú te vas a quedar, ¿verdad?, en Corinto, ¿ya? Entonces eso es interesante y es importante que también nosotros podamos desarrollar. Y el contenido, ¿verdad? Ya vimos el contenido de la carta de las Colosas. Saludos en el verso 1 al 3 porque hay solo un capítulo, ¿no es cierto?, tiene Filimón. Es uno de los libros más cortos dentro del Nuevo Testamento. Del verso 4 al 7, el aprecio de Pablo por Filimón, ¿no es cierto?, que era un hombre de fe, era un hombre que tenía una iglesia en su casa. Ya, bueno, en ese tiempo la iglesia en realidad se desarrollaba en las casas o en las plazas o, ¿no es cierto?, en las catacumbas. No habían templos para la iglesia, pero Filimón tenía, ¿no es cierto?, dentro de su casa una iglesia también allí. Pablo intercede por Onésimo y del 22 al 24 algunas observaciones finales, ¿no es cierto?, de el apóstol. Resumen de esta carta de Filimón. Bueno, Pablo inicia su carta a Filimón declarándose prisionero de Jesucristo. Ya él recalca nuevamente, ¿no es cierto?, que está preso por la causa del Señor Jesucristo, en vez de apóstol de Jesucristo. ¿Ya? Eso también es interesante, hermanos, porque a veces hemos escuchado de gente que dice, yo estuve preso por la causa de Cristo, pero en realidad estuvo preso porque estafó, porque hizo algo que no estaba de acuerdo a la escritura, ¿verdad? Y después encima se jactan diciendo, estuve preso por la... No, no, no. Sí, hasta aquí, por ahora, no hay persecución, ¿verdad? Pero puede que llegue el momento en que sí sea, ¿no es cierto?, eh, pagar con cárcel el predicar el evangelio o el negarse a ciertos, ¿no es cierto?, como el matrimonio igualitario, pero hasta aquí todavía tenemos libertad, ¿no es cierto?, para predicar el evangelio. Quizás Pablo no quiere recordarle a Filemón su autoridad como apóstol, ya para tener más tacto y delicadeza del favor que le pediría. Entonces también era bien prudente el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, para no poner como la jinete y decir, mira, yo soy apóstol, así que tú tienes que hacerme caso, sino que le dice, yo preso, ¿no es cierto?, de Cristo, te escribo, ¿no es cierto? Entonces muestra su amor, su afabilidad, ¿ya? También dice que podría ser que le estuviera recordando a Filemón los sacrificios que Pablo estaba pasando por causa de Cristo, incomparables con el favor que él le pediría, que era perdonar a Onésimo, ¿ya?
Bueno, luego de su saludo, salutación, Pablo encomía, ¿no es cierto?, o anima y reconoce la piedad de Filemón, o alaba la fidelidad de Filemón, que según el testimonio de los hermanos se conducía en amor entre los hermanos, creciendo en la fe. Confiando en la actitud cristiana de Filemón y apoyándose en el respeto y amor que le tenía a Pablo, él le cuenta a Filemón sobre su esclavo Onésimo, que significa útil y que en el pasado le fue inútil, pero que ahora, dice Pablo, le es útil. Este juego de palabras en el griego, ¿no es cierto?, es como un trabalengua, pero también está señalando, ¿no es cierto?, que el nombre de Onésimo, que significa útil, ¿verdad?, nuevamente podía serle útil, a pesar de que en algún momento había sido inútil, ¿ya? Por eso Pablo le cuenta y le pide que lo reciba como si fuera Pablo mismo. Así que la huida de este esclavo obró para bien en la vida de Filemón por la providencia de Dios, y de ahí que Pablo ruega por Onésimo para que no le reciban de manera áspera como esclavo, prófugo, sino como un hermano en el Señor, ya en el Señor. Así que eso es tremendo, queridos hermanos, también, ¿no es cierto?, de la prueba del Señor, del amor. Bueno, aquí hay un bosquejo también, saludos del verso 1 al 3, el carácter de uno que perdona, del 4 al 7, los hechos de uno que perdona, porque el perdón, ¿no es cierto?, también es acción, ¿verdad? Y las motivaciones de uno que perdona, ¿ya? Ahora, algunas características, ¿verdad?, del libro de Colosenses, que es muy parecido a Colosenses con Efesios, similitudes, perdón, ambas enfatizan los términos plenitud y misterio, la sabiduría y el conocimiento forman parte del desarrollo del pensamiento, ambas exponen sobre los principados, potestades, tanto malignos como benignos, y las diferencias, Colosenses está dirigida en contra de una falsa enseñanza en una situación local, mientras que Efesios es aplicada a la iglesia universal. Ya decíamos que era una encíclica más que una carta personal, ¿ya? Colosenses es polémica, demandando solicitud, mientras que Efesios es de espíritu pacífico, en una atmósfera de calma, alabanza y acción de gracias. Colosenses expone de Cristo como cabeza del universo, mientras que Efesios se expone a Cristo como cabeza de la iglesia. ¿Ya? Algunas cosas importantes de Filemón: es una carta única en todo el Nuevo Testamento porque se ocupa solo de un asunto puramente privado, el problema entre Filemón y Onésimo, y que tiene que ver con el perdón. No contiene una exposición doctrinal, pero el perdón es parte de nuestra doctrina. Su valor consiste en el hecho de que ofrece una lección objetiva de cristianismo práctico. Es decir, el perdón es parte de este cristianismo práctico, y la carta a Filemón es un modelo de tacto y cortesía cristiana. ¿Ya? Pablo debía escribir un mensaje que gane el favor de Filemón sin agraviar a Onésimo. Pablo no quería imponer nada a alguien que le debía mucho, y Pablo tenía que abogar por los méritos sin negar la culpa de alguien que ha cometido una falta grave. A Filemón posiblemente le conmovieron las referencias halagadoras a su persona y el tono y encanto de la carta. A Onésimo debió haber agradado la expresión de confianza y amor de Pablo, como más preciosas que el perdón y posible libertad que Filemón le pudiera otorgar. Si esta carta fue conciliadora, ¿no es cierto? Y tanto para Filemón y Onésimo, si la escuchaba, ¿no es cierto?, se iban a sentir bien por las palabras utilizadas por el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, en esta reconciliación que quería gestar. Es una de las raras excepciones del Nuevo Testamento en que Pablo no se introduce como apóstol de Jesucristo, sino más bien como prisionero de Cristo. Filemón provee información valiosa acerca de las relaciones de la iglesia en el Nuevo Testamento con la esclavitud diseminada a través de todo el Imperio Romano. No la promueve, tampoco la condena, sino que la regula, ¿no es cierto?, por la vida de piedad. Es decir, todos aquellos cristianos que tenían esclavos tenían que demostrar que eran hijos del Señor, ¿verdad? Y no eran tan crueles como los otros que no conocían al Señor. Enfatizaba la igualdad espiritual entre el amo y el siervo. La Biblia quitó el abuso de la esclavitud, ¿ya? Y una lección pastoral: a pesar de su piedad, intelecto, ocupación, erudición, el ministro de Dios se dedica a reconciliar a impíos con Dios y a conciliar a los hombres entre ellos. Es decir, llevamos a los hombres a Cristo, pero también estos hombres tienen que reconciliarse con los otros hombres, o conciliarse o pedir perdón si es que hay una situación complicada. Grandes doctrinas en esta epístola, pero la deidad de Cristo, que lo hemos señalado ya varias veces, la reconciliación, la redención, la elección, el perdón, la naturaleza de la iglesia
y refuta la herejía de Colosas con la enseñanza cristológica que Jesús es Dios y está sobre todos los principados y potestades, sobre los ángeles que también, ¿no es cierto?, en Colosas estaban siendo adorados por algunos, allí estaban adorando a los ángeles, ¿ya? No está escrita en carácter teológico, ya, Filimón, pero tiene una enseñanza central derivada del perdón. Es importante para el cristiano el perdón. En esta carta se encuentran todos los elementos que intervienen para hacer necesario el perdón. La ofensa, siempre hay una ofensa, por eso alguien quedó herido o dañado. La compasión, ¿verdad? La intercesión, la sustitución, la restauración del antiguo favor y la elevación a una nueva relación. Entonces, el perdón provoca, ¿no es cierto?, que una relación que ha estado quebrada, que ha estado dañada, vuelva, ¿no es cierto?, a ser una relación nueva en Cristo y incluso mucho mejor que la relación antes de haberse quebrado, ¿ya? Entonces, eso es verdadero perdón, ¿ya? Entonces, es interesante. Pasajes conocidos, Colosenses, bueno, la grandeza de Cristo, ¿no es cierto? Él es la imagen del Dios invisible, la plenitud de la deidad está en Cristo, es decir, toda la divinidad, todo, Jesús es Dios, ya que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, ¿no es cierto? No las de la tierra, ¿verdad? Un propósito. Todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, porque a Cristo el Señor servís, es decir, todo lo que hagamos, hermano, tenemos que hacerlo para el Señor, ¿ya? Es decir, si usted dirige, si usted predica, si usted enseña, si usted hace aseo, usted limpia los baños de la iglesia, usted tiene que hacerlo para el Señor, ¿ya? Y si lo hace para el Señor, Dios le va a recompensar y le va a bendecir. Y de Filimón, y si en algo te daño o te debe, ponlo a mi cuenta. Es decir, para decir eso es porque Pablo tenía, ¿no es cierto?, una relación muy profunda con Filimón y también, ¿no es cierto?, él sabía que podía, entre comillas, interceder por la vida de este varón Onésimo y decía, bueno, si algo te dañó, ponlo a mi cuenta. Yo te lo pago y ya, y eso habla también de un hombre de palabra. Y terminamos con esto, querido hermano, el perfil de Pablo en el libro de Filimón. Pablo estaba tratando con un asunto muy delicado y serio, que era la reposición de un esclavo fugitivo, ¿ya? Es decir, el esclavo si volvía probablemente iba a estar preso o incluso podía perder hasta la vida. En la epístola a Filimón, Pablo usó todo el tacto y la diplomacia en su forma de tratar esta situación. En el proceso, él dio a conocer aspectos importantes de su personalidad y carácter. Además, ganamos conocimiento de los procedimientos del apóstol Pablo en el trato con el conflicto administrativo. Con respecto a estos, los siguientes puntos debieran observarse. Él no usó la autoridad apostólica, sino que le habló, ¿no es cierto?, como un hermano en Cristo, como un prisionero de Cristo. El uso del ingenio, ¿no es cierto?, cuando usa este juego de palabras de Onésimo, que significa útil, útil y inútil, ¿no es cierto?, lo utiliza allí. El uso del respeto también, ¿no es cierto?, para que pueda retener a Onésimo Filimón, y el uso del tacto, ¿no es cierto?, de esta deuda que también Filemón le debía, probablemente Filemón también había sido ganado por el apóstol Pablo, ¿ya? Y también el uso de la diplomacia, más bien mediante el amor de Dios, él pidió a su hermano la ayuda para resolver, ¿no es cierto?, un muy serio y desde luego una situación de vida o muerte. Ya también usó, ¿no es cierto?, un poco de humor, una amistosa adulación y expresión de buena fe en Filemón para realizar sus propósitos en esta epístola. Entonces también, a pesar de que es una carta muy cortita, también nos muestra algunas características que no vemos en otras cartas, ¿no es cierto?, con respecto al apóstol Pablo. ¿Ya? Entonces, queridos hermanos, con esto estamos llegando al fin de nuestra clase, ¿no es cierto?, que fue epístolas carcelarias. ¿Ya? No sé si alguno de ustedes tiene algún comentario, ¿no es cierto?, que quisiera hacer. Les vuelvo a decir, la prueba se la voy a hacer llegar ahora ya aquí al chat y también la voy a mandar ah, espérenme un poquitito, al WhatsApp de las epístolas carcelarias, ya, para que también ustedes tengan hasta el día de mañana, hasta las 23:59, para hacer sus tareas, ¿ya? Y también para responder la prueba, ¿ya? Hasta las 23:59 de mañana tienen para hacerlo, ¿verdad? Para que así estemos todos ok. Entonces, hermanos, no sé si hay alguien que quisiera hacer algún comentario. Todos en silencio, que yo ahí, hermano Jacob. Pastor.
Bueno, antes que nada muy contento, primera vez que participo de un curso de esta naturaleza y la verdad que ha sido una bendición, porque si bien uno tiene conocimiento a lo mejor así panorámico de esta epístola, pero el darse cuenta que la revelación más grande que recibió Pablo fue la prisión, ya sea de la iglesia y de Cristo mismo. Yo creo que eso me ayudó bastante para centrar un poco el panorama y entender también el libro de Filimón, en qué contexto iba, cómo fue este tema. Entonces, para mí fue de mucha bendición y agradezco por su conocimiento y su exposición. Así que una bendición personalmente para mi pastor. Amén. Gracias, hermano Jacob. No sé, hermano, si alguien más quisiera decir algo, ya sería, ¿no es cierto? Nos veremos quizás en otra oportunidad. Para mí también ha sido muy grato poder compartir con ustedes, ¿no es cierto?, estas epístolas carcelarias, ¿no es cierto?, que siempre son una bendición y siempre Dios tiene algo nuevo que mostrar, ¿no es cierto?, a través de su palabra. Así que, bueno, pedirles disculpas por el día martes, no estaba en casa, así que se me cortó a mí la transmisión, creo que siguió transmitiendo el Zoom igual, así que bueno, ahí en la grabación me di cuenta de que algunos quedaron conversando un rato, pero eso no está mal, está bien, ¿no es cierto? Que hubiesen podido compartir allí algunos de ustedes, pero se dio eso que se me cayó la señal y no me dejó entrar más, entonces yo pensé que se había caído incluso la reunión, ¿ya? Pero justo estábamos terminando, así que pero no tuvimos esta oportunidad de poder dialogar o poder conversar. Entonces, ¿alguien más? Si no, vamos a orar al Señor y vamos a darle gracias por este tiempo. Entonces, hasta mañana, 23:59, tienen para entregar sus trabajos y también, ¿no es cierto?, su prueba. Oramos entonces, queridos hermanos. Amado Señor, te doy gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias por este tiempo, Señor, y por estas 6 clases que hemos tenido, Señor, para ver un poco de la vida del apóstol Pablo y también estas cartas, Dios mío, que fueron entregadas a la iglesia de Éfeso, a Filipenses, a los Colosenses y también a Filimón. Cartas escritas desde la prisión, Señor, y que nos motivan, que nos enseñan, Señor, que en medio de la adversidad podemos verte mejor todavía, Señor. Y Pablo, Señor, con toda su osadía, con todo su amor, con todo su cariño, nos muestra este Cristo tan presente, tan real, tan central, Señor. En Él, por Él, para Él, son todas las cosas, que Él es la cabeza de la iglesia, que en Él habita la plenitud de Dios, y por eso te damos gracias. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. Yo bendigo sus vidas, sus familias, sus casas, y también cada una de las congregaciones representadas. Damos a ti honor, damos a ti gloria y alabanza en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, un abrazo fraterno a cada uno de ustedes. Yo saqué una fotito, así que ahí voy a sacar la lista para que estén. Y si es que alguno se caía y se pone, vea la grabación, me escribe de que estuvo en la clase para que lo pueda poner presente. ¿Ya? Así que buenas noches, que descansen, que el Señor les bendiga a cada uno Gracias, de ustedes. pastor, por todo. Bendiciones. Chao, hermanos. Bendiciones. Gracias, Chao, pastor. chao. Bendiciones. Gracias, pastor. Bendiciones a Gracias, todos. bendiciones a Chao, todos. gracias. Bendiciones.